La clase pasada vimos a grandes rasgos de que una computadora pues necesita de un sistema operativo para poder funcionar, ¿verdad? Dijimos que el sistema operativo es el traductor que me sirve de traductor entre el lenguaje máquina y el lenguaje humano, ¿verdad? Para que realmente nosotros cuando le demos órdenes, la máquina lo entienda. Recordemos que las máquinas, el lenguaje de ellos es el código binario, ¿verdad? Los ceros y unos. Y el sistema operativo pues administra y gestiona todos los recursos de la computadora. ¿Qué recursos? Recursos de hardware y recursos de software. ¿Cuáles son los recursos de hardware? Pues que se vea el monitor, que se escuchen las bocinas, que funcione el teclado, que funcione el mouse. ¿Cuáles son los recursos de software? Que abra las aplicaciones, que cuando yo mande a imprimir, ¿verdad? Mi documento de Word, pues, eh, y haga los cambios, ¿verdad? Salga en la impresora. Entonces, todo esto lo administra el sistema operativo. También la clase pasada, pues, platicamos de cómo a grandes rasgos es la instalación del sistema operativo. Esperemos que cuando regresemos vamos a hacer las prácticas ya de instalar sistemas operativos en las máquinas virtuales que están instaladas en el laboratorio. También dentro de las prácticas, pues es instalar el sistema operativo en una máquina que ustedes llevarán, ¿verdad? Para poder hacer esta práctica, ¿verdad? Y realmente ir aprendiendo estas nuevas formas o estas formas para ir reparando e instalando los sistemas operativos en las computadoras. Eso fue lo que vimos en la clase pasada, a grandes rasgos, pero hoy vamos a platicar sobre un proceso que es muy importante, ¿verdad? Para poder instalar y es un proceso que administran y que tienen todas las computadoras. Y vamos a platicar sobre la BIOS y la UEFI. Esas dos, digamos, elementos van a ser lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hacer unos dibujos aquí, un diagrama de más o menos cómo es que es el proceso desde que se inicia, desde que presionamos el botón de encendido de la computadora hasta que carga el sistema operativo. Le- Les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a hacer un par de dibujitos. Cuando nosotros presionamos el botón de encendido de la computadora, eh, vamos a poner aquí. Lo primero que entra a funcionar es la BIOS o la UEFI. Presionamos el botón y entra a funcionar. Vamos a poner el caso de la BIOS ahorita. BIOS. La BIOS significa Basic Input Output System. Eh, Podemos decir que es el proceso de básico de entradas y salidas. El sistema básico de entradas y salidas. ¿Qué es lo que hace la BIOS y qué es la BIOS? La BIOS es un chip, ¿verdad? Es un circuito integrado que está instalado en la placa madre y dentro de él tiene guardado un software que le podemos llamar firmware, que lo que hace es un programa. Todas las tarjetas madres traen BIOS y este programa es completamente diferente e independiente del sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? De que la BIOS no tiene nada que ver con el sistema operativo, pero la BIOS es muy importante. Son dos cosas muy aparte, son dos cosas independientes. ¿Sí? ¿Qué hace la BIOS? La BIOS, este programa, lo que hace es, cuando nosotros presionamos el botón de encendido, entra a funcionar la BIOS. ¿Y qué hace la BIOS? Hace un proceso de post, que lo vamos a ver en un momento. Este proceso de post se llama verifica todos los elementos que están conectados a la computadora. ¿Sí?
Vamos a empezar a definirlo. Entonces, hace un proceso de post. Este es el proceso de post. ¿Qué hace el proceso de post? Verificar qué es lo que está conectado. Empieza a ver, bueno, ya tengo energía eléctrica, entonces empiezo a revisar qué tengo conectado a la placa madre o qué elementos hay en la placa madre. Empiezo a revisar y bueno, dice, bueno, tengo un procesador que tiene ciertas características. Empieza a ver que es un procesador de tal marca, que tal velocidad, ¿sí? Tanta memoria de caché. Empieza a ver sus características. Bueno, ya terminé con el procesador. Ahora voy a ver qué más tengo conectado en la tarjeta madre. Ah, tengo conectada 2 tarjetas de memoria RAM de 1 GB cada una, por ejemplo, ¿verdad? Y empieza a revisar que la memoria pues esté funcionando. Luego se va con los diferentes elementos que están conectados a la tarjeta madre o que están integrados en la tarjeta madre. Puede ir revisando o debe revisar, por ejemplo, la tarjeta de video, que la tarjeta de video puede estar conectada o puede ser integrada a la tarjeta madre. Y empieza a ver que sí tiene tarjeta de video y que está funcionando. Empieza a ver que sí tiene, por ejemplo, una tarjeta de red y que está funcionando. Empieza a ver que tenga una tarjeta de sonido y que sí está funcionando. Empieza a revisar todos los elementos que están conectados a la tarjeta madre. Si él detecta un error, puede, dependiendo de la configuración, mostrarme que hay un error, ¿verdad? Que hay algo malo ahí. Todo depende de las configuraciones de la BIOS. Por ejemplo, si la BIOS ya había detectado antes que tenía 2 tarjetas de 1 GB cada uno y yo le quito una y vuelvo a iniciar el equipo, me puede mostrar un mensaje y decir, mire, antes tenía 2 GB instalado, ahora solo tiene uno, dependiendo de la configuración de la BIOS. Porque el proceso de post detectó que antes que ahora tiene 1 GB nada más. ¿Verdad? Entonces me puede mandar un mensaje. Eso tiene la capacidad, la BIOS, de decirme. Pero ¿con quién lo hace? Por medio del proceso de post. ¿Sí? Luego del proceso de post, ¿qué es lo que hace el proceso de arranque? Para recordar, estamos diciendo cómo arranca el equipo, ¿verdad? Desde que presionamos el botón de encendido hasta que nos aparece el escritorio de Windows, si es lo que está instalado. Luego de que revisó que todo esté conectado y en teoría esté funcionando bien, viene la BIOS y ve sus configuraciones y dice, mire, ¿cuál es el orden de arranque? ¿Qué significa esto? ¿Con qué dispositivo instalado voy a iniciar? Esto se llama, bueno, arranque, que le podemos llamar también boot. El proceso de boot. Entonces, ¿qué hace el proceso de boot? Decir, bueno, aquí en post yo detecté que tenía varios dispositivos de almacenamiento. Tenía 2 discos duros, tenía una memoria USB instalada también, ¿verdad? Entonces aquí en el arranque le dice, mire, como yo necesito encontrar un sistema operativo para poder iniciar, dígame usted en este arranque con qué de las 3 cosas que encontré, de los 3 dispositivos de almacenamiento donde podría estar el sistema operativo, quiere que arranque. Repito, en el post, en este ejemplo, detectó 3 dispositivos de almacenamiento. En cualquiera de esos 3 puede estar el sistema operativo, ¿verdad? Y para que yo inicie y vea la pantalla de Windows, debo de iniciar con el dispositivo de almacenamiento donde esté el sistema operativo. Lo vamos a dibujar aquí. Por ejemplo,
tenemos 3 elementos de almacenamiento. Tenemos un disco duro donde almacenamos, luego en el otro tenemos otro disco duro, en el 2 donde está el sistema operativo y tenemos una memoria USB. Y aquí tenemos el sistema operativo en el 2 y aquí tenemos, por ejemplo, este no tiene nada, solo tiene archivos, ¿verdad? Y aquí, pues también tiene archivos que pueden ser de música o de lo que sea, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, dijimos que en el proceso de post detectó todas los dispositivos que están conectados como memoria RAM, discos duros, tarjetas de sonido y todo lo que tenga. Pero también, digamos, detectó estos 3 dispositivos de almacenamiento. Él no sabe qué es lo que tiene, solo los detectó. Ah, bueno, tiene un disco duro, tiene otro disco duro y tiene una memoria USB. Él no sabe todavía qué es lo que tiene. Solo el proceso es detectar el proceso de post es que detecte qué es lo que tiene instalado, ¿verdad? Nada más. Eso es lo único que hace y que esté funcionando. Pero nosotros sabemos que en el disco 2 está instalado el sistema operativo. No sé si vamos bien, jóvenes. ¿Vamos bien con este ejemplo? ¿Me van siguiendo? Profe, Solo le escuché, profe. sí, profe. Gracias. Muy amables. Entonces, en post detecté estos 3 dispositivos de almacenamiento, pero yo sé como usuario de la máquina que en el disco 2 está el sistema operativo. Bueno, ya que detectó esto, se va al proceso de arranque. Y aquí le decimos nosotros, mire, ¿cuál es lo primero que tiene que buscar para iniciar el equipo? Nosotros lo podemos configurar. Vamos a hacer aquí. Por ejemplo, podemos decirle que lo primero que busque sea la tarjeta de red, ¿verdad? O la unidad de CD. CD. Perdón, CD. También la detectó, ¿verdad? El post la pudo haber detectado, ¿sí? Y le podemos decir que eso es lo primero que busque. Como segundo paso, que busque, digamos, el disco duro. El disco duro que sería, perdón, es HDD. Ya me estoy confundiendo acá. Aquí también es HDD, jóvenes, perdón. HDD 1. Bueno, lo vamos a dejar así porque si no se me va a borrar. Digamos HDD, ¿verdad? Entonces, en el orden de arranque, yo le puedo decir que busque primero las unidades de CD. Si no encuentra nada, si no encuentra el sistema operativo, que busque el disco duro. ¿Qué disco duro? Que busque el disco duro 2. Le puedo decir. Si no encontrara la unidad, si no encontrara que hay un disco duro que tiene un sistema operativo, en el 2 no hay sistema operativo, yo le puedo decir que busque en el número 1. Y en último caso, si no encontrara, que buscara el USB. ¿Sí? Eso se lo puedo configurar. Y esto es bien importante. Esto es bien importante y pongámosle ojo. Y si no me explico, me preguntan, ¿verdad? Eso tiene que quedar bien claro. Te repito, vamos a iniciar. Presiono el botón de inicio. Se enciende la máquina. Entra a funcionar la BIOS, que está dentro de un chip en la placa madre. La BIOS realiza un proceso de post que reconoce todos los dispositivos que están conectados a la tarjeta madre y verifica que estén funcionando. En este ejemplo, detectó que tiene 2 discos duros y una memoria USB. Luego de que detecta todas las cosas y hace el proceso de post, se va a las configuraciones en el orden de arranque, que le llamamos boot.
Y en este ejemplo tengo configurado que busque primero la unidad de CD y si encuentra el sistema operativo, que arranque. Si no lo encuentra, que se vaya a la segunda opción, que en este caso es el disco duro número 2. Si encuentra el sistema operativo, que arranque. Si no lo encuentra, que se vaya a la opción número 3. Si encuentra en el disco duro número 1 el sistema operativo, que arranque. Si en la opción número 3 no encuentra el sistema operativo, que se vaya a la número 4. ¿Sí? ¿Y cuál es la número 4? La memoria USB. Si en la opción número 4 encuentra el sistema operativo, que arranque. ¿Sí? Esto es el orden de arranque. En este ejemplo nosotros sabíamos que el disco número 2 tiene el sistema operativo. Entonces, ¿qué va a ser el orden de arranque? Se va a la opción número 1. Bueno, es la unidad de CD. Busca si tiene algo, que lo haga arrancar. Como no tiene ningún disco, se va a la opción número 2, que es el disco duro. Número 2. Aquí encuentra el sistema operativo, ¿verdad? Sabemos nosotros que está instalado el sistema operativo. Entonces, ¿qué hace? En este caso, se va. Y en este momento, ya que detectó que en el disco 2 hay un sistema operativo, ya el sistema operativo toma el control del equipo. Entonces, el disco duro número 2, que tiene instalado el sistema operativo, toma el control y empieza a arrancar el sistema operativo. Empieza a arrancar el sistema operativo. Y de aquí en adelante, el sistema operativo toma el control de los recursos de la computadora. A grandes rasgos, ese es el proceso cuando iniciamos una computadora. Cuando la encendemos, cuando presionamos el botón de encendido. Si el sistema operativo está bien, el último paso es inicia el sistema operativo, nos muestra, si fuera Windows, el escritorio. ¿Me voy explicando, jóvenes? ¿Perla? ¿Tiene activo su micrófono? ¿Me voy explicando, Perla? Sí, profe. Gracias. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros instalemos un sistema operativo nuevo, nosotros debemos de configurar el orden de arranque. Se los voy a poner con otro color. Y esto lo hacemos en la BIOS. El orden de arranque nosotros lo debemos de configurar para poder instalar el sistema operativo. No sé si les pasó a ustedes en el laboratorio de allá de Intecap. Muchos me llamaban, no sé si fueron ustedes o alguno de ustedes, me llamaban, mire, profe, la máquina no enciende, ¿verdad? Aquí hay un término que tenemos que tener claro. Muy diferente es que encienda y muy diferente es a que arranque, ¿sí? Si encendió, ¿qué quiere decir? Es que cuando yo presiono el botón de encendido, se van a ver un montón de lucecitas, ¿sí? Incluso me puede mostrar un mensaje en la pantalla, ¿verdad? Ahí encendió. ¿Y qué significa cuando arranca o no arranca? Cuando arranca significa que ya entra al sistema operativo. Cuando no arranca quiere decir de que la máquina está encendida y me muestra un mensaje y que no entra al sistema operativo. Puede ser un mensaje de error. En esa máquina no arrancó. Encendió, pero no arrancó. ¿Sí? Eso es algo que debemos de trabajar esos términos como técnicos. ¿Sí? Porque muchos me dicen, mire, profe, no encendió el equipo. ¿Qué es lo que está pasando? Que sí enciende, pero no arranca. Entonces no es la manera correcta de decirlo. Entonces, mire, profe,
el equipo no arrancó. Entonces yo entiendo que sí le llega energía eléctrica que enciende, pero que no entra al sistema operativo. Entonces, como les venía diciendo, muchos me decían, mire, profe, no enciende o no arranca. Cuando decían no enciende y veía que sí me daba luz y todo, entonces le decía, mire, esto no arranca. Sí enciende, pero no arranca. ¿Qué significaba? Que no entraba al sistema operativo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que muchos conectaban su celular al puerto USB o tenían conectada una memoria USB antes de arrancar, de iniciar el equipo, antes de encenderlo. Conectaban la memoria o conectaban su teléfono y cuando presionaban el botón de encendido, la máquina hacía el proceso de post, ¿verdad? Y aquí en el arranque, como punto número 1, estaba la memoria USB. ¿Y qué si les mostraba un mensaje de error en inglés y decía System no found? Les mostraba. ¿Qué quería decir? De que no encontró un sistema operativo. ¿Por qué? Porque la memoria USB de esa persona tenía solo archivos, ¿verdad? Tenía música, tenía imágenes, y eso no es un sistema operativo, ¿verdad? Entonces, el equipo estaba configurado para que en primer lugar buscara el USB. Lo encontraba, pero no encontraba sistema operativo y ahí se quedaba la máquina. Estaba configurada para que solo buscara lo primero que encontrara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Quiero que me ayuden ustedes. ¿Qué debíamos de hacer para solucionar ese problema? Cuéntenme. Quiero con esta pregunta ver si vamos entendiendo lo que voy explicando. ¿Voluntarios, por favor? ¿O hacemos un sorteo de ruleta para ver quiénes participan? Está Ana, está Israel, Jeremías, Carla, Madeline, está el Moto 5 Play, Perla y Vilma. Sin miedo, participemos, ¿verdad? No, como son temas nuevos, no tengan pena, nadie se va a burlar de las respuestas, ¿verdad? Somos suficientemente maduros, ¿verdad? Sé que esto es nuevo para ustedes, nos podemos equivocar, no hay ningún problema. Entonces necesito que participe. La pregunta es, ponemos el caso de que yo tengo conectada una memoria USB en el equipo. El equipo está apagado. Ahora lo voy a iniciar y en la configuración de arranque yo voy a ver y veo que está configurado como lo primero que busque es una memoria USB, ¿sí? La memoria USB solo tiene archivos. Entonces la máquina no me muestra el sistema operativo. ¿Qué debo de hacer para que se solucione ese problema? Vamos a ver, Israel, ¿qué piensa usted que debemos de hacer? Profe, Sí, Madeline. bueno, yo haría sacar la USB, Ajá. luego ingresar de nuevo para ver si así la agarra. Luego, ¿qué me dijo? Saco la USB, luego la vuelvo a ingresar y verifico si al momento de meterla agarra la información. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Podríamos hacer es quitar la memoria USB, reiniciar el equipo y hasta que entre el sistema operativo ya vuelvo a conectar la memoria USB hasta que arranque, ¿sí? Porque puede ser que en primer lugar, como vimos en este caso, busque la memoria USB, ¿verdad? Y si yo la dejo conectada y vuelvo a encender el equipo, siempre va a buscar la memoria USB. Hasta que entre el sistema operativo ya puedo conectar la memoria USB. Y está bien la respuesta, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa debería hacer para que no me vuelva a pasar ese problema? Yo me debo de meter a la BIOS y luego la configuración de arranque del boot y configurar para que yo ya no busque como primer lugar la USB, sino que la busque hasta de último, ¿sí? Entonces, lo primero que debe de buscar es
el disco donde tiene instalado el sistema operativo, ¿verdad? Entonces ya no me va a volver a dar ese problema cuando yo tenga mi USB conectada y la máquina apagada. Si yo la tengo conectada y está bien configurado todo, vuelvo a encender el equipo y ya no me va a dar problemas de arranque. Esto es bien importante porque de aquí se solucionan un montón de problemas. He notado, digamos, cuando yo voy a visitar a los clientes, mire que no me arranca, que no sé qué. Y es simplemente esto, ¿sí? Incluso el orden de arranque, el post me dice, mire, no detectó el disco duro número 2 y por eso no arranca. Entonces voy a ver si no lo detecta, ¿por qué? Estará mal conectado, estará sucio la conexión. Aquí es donde empezamos todo esto que vemos nos empieza a servir, ¿verdad? Si en el post me muestra no detectó ningún disco duro, ¿verdad? Entonces, y yo sé que tiene disco duro instalado, entonces yo ya sé que ya no debo, en primer lugar, ya no debo de ver el orden de arranque. Primero, hacer que detecte los discos duros. Para eso destapo la máquina, veo si los tiene instalados, si están conectados, si tiene mucho polvo o no, ¿verdad? Porque el polvo, recuérdense que hace un mal contacto, ¿verdad? Entonces, puede ser que por eso no encuentre los sistemas operativos, los discos duros. Entonces, bueno, si no los detectas, le voy a dar mantenimiento. Y así de simple, así vamos decidiendo y viendo cómo solucionamos esos problemas. Los voy a dejar con un pequeño video, ¿verdad? Ya solo quedan 6 minutos. Y al finalizar, pues vamos a tomar un descanso y los volvemos a conectar cuando yo les envíe la invitación. Les voy a dejar ahorita el video. Aquí está. ¿Logran ver la pantalla de YouTube? Sí, ¿Sí? sí. Muy bien, gracias. Prender una computadora es algo que hacemos tan automáticamente que ya ni siquiera prestamos atención cuando lo hacemos. Sin embargo, en los momentos en donde esperamos a que aparezca la ansiada pantalla de login, el equipo está ejecutando acciones muy importantes y que son vitales para que podamos usarlo. Tradicionalmente, lo primero que se ejecutaba era el BIOS, o el Basic Input Output System, un sistema precargado o firmware que funcionaba como un enlace entre el hardware y el software del equipo. ¿Y qué hace el BIOS? Su primera acción es iniciar el hardware y buscar un sistema operativo para poder ejecutarlo y delegarle el control del equipo y del resto de las tareas. Naturalmente, para muchos usuarios esto pasa completamente inadvertido. Sin embargo, representa uno de los momentos más críticos para una computadora, por ende para la seguridad de los datos que almacena. Tal es así que los atacantes encontraron una manera de aprovechar vulnerabilidades en el BIOS y crearon los bootkits y rootkits, es decir, conjuntos de amenazas que se centran en vulnerar los procesos de inicio de los equipos o que intentan obtener privilegios en el sistema para cambiar configuraciones, instalar y ejecutar aplicaciones, etc. Este motivo fue uno de los disparadores de la creación de un nuevo estándar que se aplica en todas las computadoras desde hace algunos años. Hablamos del Unified Extensible Firmware Interface o UEFI, cuyo objetivo era mejorar las funcionalidades del BIOS y hacerlo más seguro. ¿En qué se diferencia el BIOS del UEFI y por qué es importante? El proceso de arranque UEFI es similar al BIOS, pero la diferencia radical es que permite activar la funcionalidad Secure Boot, un tipo de arranque seguro que empezó a utilizarse en Windows 8 y evita el inicio de sistemas operativos no autenticados, lo que brinda protección frente a los ataques del tipo bootkit. Pero desde 2015 esto también quedó en la historia, ya que el cibercrimen encontró la forma de comprometer el UEFI a través del RK Loader, el primer rootkit para UEFI. Y como UEFI también cuenta con otras capacidades avanzadas para el control del hardware del equipo, actualmente es una plataforma muy atractiva que abre la puerta a nuevas vulnerabilidades que no existían en la época del BIOS. Por ejemplo, la capacidad de ejecutar módulos personalizados permitiría que ciertos códigos maliciosos se puedan ejecutar por UEFI antes de que cualquier solución anti-malware o el propio sistema operativo pudieran inicializarse.
Por este motivo, una vez más resulta vital contar con una solución de seguridad que permita explorar firmware basado en UEFI sin recurrir a herramientas adicionales y sea capaz de detectar malware sigiloso como ESET Smart Security Premium. Ahora ya conoces más sobre cómo funciona tu equipo, lo que te ayudará a saber cómo protegerte mejor y, así, seguir disfrutando de la tecnología de forma más segura. Bueno, vimos un pequeño video de la explicación de la BIOS y la UEFI, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito más a detalle cuando regresemos del descanso, pero lo importante aquí es conocer de que la BIOS ya vimos que lo expliqué en los dibujos, ¿verdad? Pero también hay otro similar que es la UEFI, que tiene en teoría las mismas funciones, ¿verdad? Tiene las mismas funciones que la BIOS, pero viene mejorado. Este video va enfocado a la seguridad, porque la BIOS ha sido pues vulnerada, ¿verdad? Por malware, por virus, y la UEFI vino a fortalecer un poco más a esas vulnerabilidades. La mayoría de máquinas ahora ya no traen BIOS, lo que traen son UEFI, ¿verdad? Y es la que va a realizar ese proceso de post, de ver que todo lo que esté conectado esté funcionando. Nos da unas estadísticas de temperatura, de un montón de cosas más, ¿verdad? Y esto lo vamos a platicar cuando regresemos. Vamos a ver unas imágenes de cómo es una BIOS, cómo vamos a ingresar, y unas imágenes de cómo es una web y cómo vamos a ingresar. Entonces, bueno, nos tomamos el descanso y yo les envío la sesión de Zoom para que se vuelvan a conectar.